Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que conversamos con Jorge Capelán acerca de temas relacionados con nuestro planeta, con el contexto internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, hermano. Empiezo preguntándote, porque evidentemente esto tiene relación y tiene repercusiones internacionales que nos llegan a nosotros en forma de ondas también, con las elecciones legislativas francesas que están corriendo, pues, es decir, este domingo recién pasado fue la primera vuelta legislativa, este próximo domingo es la segunda vuelta. Y las cosas no pintan bien para el presidente Macron, que va a perder, según todos los analistas, va a perder la mayoría legislativa, o por lo menos la holgura que tiene en este momento en el legislativo para poder gobernar. Bueno, eso está muy interesante. ¿Qué quieres que te diga? Está muy interesante, ¿no? Tenés que entender que, primero que nada, vamos a poner un poco el marco del análisis que voy a hacer, ¿no? Nosotros en el Centro Regional de Estudios Internacionales, en el CREI, le estamos dando mucha atención, le estamos poniendo mucha atención a todo este fenómeno de la crisis civilizatoria por la que está atravesando el mundo, porque es una crisis civilizatoria, ¿no? Es una crisis del modelo de civilización de 500 años, ¿no? Desde cuando en el siglo XV, Portugal y España prácticamente colonizaron el mundo, Occidente colonizó al mundo, ¿no? El sistema mundo se volvió verdaderamente mundial, nos puso a todos, ¿no? Nos puso a todos bajo un orden jerárquico con relación a lo civilizado, ¿no? Nosotros en América Latina éramos menos civilizados, ¿no?, que los europeos, pero al mismo tiempo nos enseñaron en la escuela que éramos más civilizados que otros tercermundistas, ¿no?, en el África o en sectores del Asia, ¿verdad? Y así impusieron todo un sistema rasificado, se puede decir, de categorizaciones del mundo, ¿no? Donde cada quien tenía su lugar bajo la égida, ¿no?, de la Roma imperial occidental, ¿no? Esa Roma imperial en un tiempo se llamó Portugal o España, o se llamó Holanda, o se llamó del Reino Unido, o Inglaterra, mejor dicho, ¿verdad? O sea, en el siglo XVIII, el Imperio Británico, no se ponía el sol, abarcaba todo el mundo. Claro, sí. Y después ese imperio fue asimilado, dominado por los Estados Unidos, ¿no?, que hoy en día son la dupla. Neutralizar Unidos, Gran Bretaña, Wall Street, la City de Londres, son los dos grupos que le están haciendo la guerra a Rusia, con el fin de neutralizar a Rusia y neutralizar a China y prevenir el surgimiento de un orden mundial multipolar. Esa es la general, ¿no? ¿Por qué es interesante lo de Francia? Porque Francia es una de las potencias importantes históricas que ha habido en Europa Occidental. Se puede decir que es una de las cunas ideológicas, digamos, del globalismo, ¿no? Ahí surgió la Revolución Francesa, ¿verdad? Y en este momento está sintiendo los efectos de esta crisis civilizatoria. Porque lo que pasa es que con esta guerra contra Rusia, lo que hacen Wall Street y la City de Londres, ¿no?, es prácticamente sacrificar a Europa, ¿no? Europa es la principal víctima económica, ¿no? Cuidado, no estoy diciendo que los campesinos de todo el mundo están sufriendo horrores en estos momentos, ¿no?, por toda la disrupción de las cadenas de aprovisionamiento, todo el comercio mundial, ¿no?, las sanciones de Occidente contra Rusia que están golpeando a todo el mundo. Pero lo cierto es que Francia se encuentra en una crisis. Ya perdió hace mucho tiempo su estatus de potencia colonial, todavía mantiene intereses en el África, pero por ejemplo ahora con todo este tema de Mali, que han tenido que salirse de ahí, ¿no?, han perdido también eso, ¿no? Los Estados Unidos se lo están quitando. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Francia desde hace muchos años, ¿no?,
hay toda una reacción popular, ¿no? Una reacción de derecha, una reacción de izquierda. Y esa es, o sea, por ejemplo, o sea, del lado de la derecha tenés al Frente Nacional, ¿verdad? Del lado de la izquierda tenés la Francia Insumisa y otros grupos, ¿verdad? Todo eso es expresión de la crisis civilizatoria en la que se encuentra el mundo hoy en día y Francia en particular. Ahora, lo que vos me decís, ¿no? De que no pintan bien las cosas de cara a la segunda vuelta en Espérame, Francia. tal vez yo a esto le sumaría que si bien Francia ha dejado de ser una potencia mundial y ha venido a menos, ha querido, sin embargo, Macron, sentar la posición de una Francia que suena, que decide, y entonces, por ejemplo, junto con la Alemania de Merkel, claro. Francia, es decir, era la dupla, Macron-Merkel era la dupla que se paró frente a Donald Trump, que quiso ver a menos a Europa, y entonces aquellos plantearon no contamos con los Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, pero uno tiene que saber diferenciar, ¿no? Pero de alguna manera ellos han mantenido ese discurso y el discurso de Europa, incluso incluir dentro de la Unión Europea a Rusia. Acuérdate que ese era un plan que había hasta el 2020. Lo que pasa es que para poder entender la política europea, ¿no? Uno tiene que saber diferenciar entre los intereses de las élites políticas, ¿no? Y los discursos, ¿no? que implementan, ¿no? Es lógico, tanto Francia como Alemania, a los ojos de sus respectivos pueblos, ¿no? tienen que llevar adelante una retórica donde den por lo menos la apariencia de que están defendiendo los intereses nacionales. Francia, Alemania han sido históricamente las dos potencias continentales europeas que han estado siempre chocando unas con otras, han peleado muchas guerras mundiales. Sí, ¿verdad? Sí. No solo las dos del siglo XX, la guerra de los 30 años. Y además las guerras entre ellos mismos, es decir, la lógica era Inglaterra y Francia enfrentados todo el tiempo, sí. Y Alemania, ¿no? Los tres hegemones europeos, ¿verdad? Pero ahora, hablando a nivel continental, Francia con Alemania, ¿verdad? Entonces, ellos tienen, o sea, por favor, en la Primera Guerra Mundial a Alemania les pusieron unas condiciones imposibles, ¿no? Tenía que pagar, perdió la Primera Guerra Mundial, les pusieron unas condiciones imposibles para poder pagar las reparaciones de la guerra, lo que a su vez llevó a todo el relajo que se armó después, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Por otro lado, Francia, ¿no? Muy importante destacar, ¿no? Que Francia siempre mantuvo una cierta independencia, ¿no? con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De Gaulle, el general de Gaulle, ¿no? En los años 60, ¿no? Cuando él vio que los Estados Unidos estaban empezando a imprimir dinero de la nada, ¿no? Gracias a sus monopolios sobre el dólar, ¿no? Él fue a Estados Unidos y les exigió que le devolvieran el oro físico, ¿no? El oro físico de Francia para poder tenerlo en sus propias arcas, porque no confiaba en los Estados Unidos, ¿no? La misma Francia que se negó, ¿no? Se negó a estar sometida al mando conjunto, como potencia nuclear, a estar sometida al mando conjunto de la OTAN, ¿no? Entonces, siempre, o sea, por eso es que Macron no puede salir, ¿no? a decirle al pueblo francés, ¿verdad?, que es un cliente de Estados Unidos, ¿no? Y el hecho, o sea, es que además de eso, desde hace 30, 40 años viene creciendo todo este movimiento de reacción, ¿no?, contra el proyecto globalista, ¿no? Reacción de derecha, reacción de izquierda, en fin, ¿no? Pero reacción en todo caso. Y por eso es que Macron llegó al poder en las elecciones pasadas. Él se presentó como una alternativa no globalista, ¿no? Él se presentó como que él no era parte del problema de la globalización neoliberal. Entonces, y por eso ganó, y cuando llegó al poder hizo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. El problema es que entre estas fuerzas antiglobalistas hay una profunda división, ¿no?, en términos de
conservadurismo, anticonservadurismo, ¿no? En términos de socialismo y de anticomunismo, diría yo. Ni siquiera, tal vez no me pondría a especular demasiado sobre el tema de la política económica, porque no es, o sea, hay una gran diferencia. No todas las derechas europeas son iguales, ¿no? Esta derecha del Frente Nacional, ¿no?, es más nacionalista en lo económico, ¿verdad? Y es más, y está más a favor, ¿no?, de determinados tipos de políticas sociales, mientras que hay otras derechas, por ejemplo, la ultraderecha de Suecia, los demócratas de Suecia son nacionalistas de palabra, pero en la práctica son peones de la OTAN, de hecho, ¿no? Son socialdemócratas de palabra, pero en la práctica son neoliberales de ultranza, ¿verdad? Entonces, hay un nivel de arraigo muy distinto en el tema de Le Pen, ¿no? Pero también hay un problema profundísimo de racismo, ¿no? En Francia, ¿verdad? Ahora, yo creo que va a ser muy interesante si realmente gana el Frente Nacional. Obviamente el sistema va a hacer todo lo posible por evitar que eso suceda, ¿no? Y yo te digo, o sea, cuando vos me decís el sistema, ¿no?, yo te estoy diciendo que en Europa Occidental el complejo mediático político, ¿no?, está fuertísimamente dominado por intereses globalistas, ¿no? No encontrás periodistas, por ejemplo, que sean... Es muy difícil tener medios verdaderamente independientes, ¿no?, de los intereses corporativos, ¿verdad?, de Estados Unidos y de la City de Londres, ¿no?, y de todo lo que sea una ideología de tipo globalizador. Bueno, ya lo estamos viendo con Assange. Assange es la muestra, sí, de que el que levanta la cabeza se la vamos a cortar de todos modos. Así es. Sí. Y es interesante porque Assange fue simpático al principio, allá por el 2010, ¿no? Cuando Assange iba, eso incluso nosotros mismos dentro de la izquierda no lo queremos reconocer, pero así fue, ¿verdad? Allá por el año 2010 Assange iba a algunos seminarios donde iba Joanny Sánchez, la contrarrevolucionaria cubana, ¿no?, o donde iban los socios estos de Leopoldo López y toda esta gente en Venezuela, ¿verdad?, a hablar pestes de nuestros gobiernos, ¿verdad? Cuando Assange hacía eso era simpático, pero muy pronto dejó de ser simpático cuando descubrió todos los crímenes de guerra de la OTAN en Afganistán y en Irak y en todos los demás lugares, ¿verdad? Y mucho menos cuando Julian Assange le dio asilo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero de hecho, el problema es o sea, el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Okay. Hablemos del globalismo, porque lo hemos mencionado varias veces en esta plática. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos conversando con Jorge Capellán. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capellán. ¿Qué cosa es globalismo, dijimos? Correcto. Bueno, yo decía al inicio, ¿verdad?, que cuando Europa coloniza el mundo, el sistema mundo, o sea, digamos, el sistema socioeconómico, ¿verdad?, imperante, se vuelve verdaderamente mundial, o sea, abarca todo el planeta, ¿no? Anteriormente había sistemas mundo, por ejemplo, Roma tenía un sistema mundo, que era una parte del Mediterráneo, con una parte de África, una parte de Asia. La India tenía su sistema mundo, la China tenía su sistema mundo, las diferentes civilizaciones aquí en América Latina tenían sus sistemas mundo, ¿verdad? Por lo general, un centro rodeado de una periferia, ¿verdad?, de la cual se extraían recursos y mano de obra, ¿no? Eso te estoy poniendo la cosa muy, muy, muy sencilla, ¿no? Cuando Occidente, a partir del siglo XV, coloniza al resto del mundo, cuando Portugal y España Portugal empieza a colonizar el África y España, ¿no?, entre comillas, descubre que no descubrieron nada, pero bueno, dicen ellos que descubrieron, ¿verdad?, América, ¿no? Ahí Occidente crea un sistema mundo verdaderamente global,
¿no? O relativamente global, porque, No, es decir, porque es decir, Asia no está incluido en esto, es decir, Asia continúa su propio sistema. No, cómo no. Eso, o sea, ya llegan Vasco da Gama y todo eso llegó a fines del siglo XVI, del siglo XV, perdón, llegó hasta la China, se establecieron todas las rutas comerciales. ¿Verdad? Pero esas estaban ya antes del siglo XV establecidas, justamente. Por lo menos lo que nos han enseñado, acordate que lo que nos han enseñado es que se están buscando nuevas rutas de comercio para llegar a la India. La China siguió su desarrollo, pero integrada en una unidad más grande, que era la economía mundial dominada por Occidente. Okay. ¿No? O sea, todo eso, hasta les llegaron a meter las guerras del opio en el siglo XIX, ¿no? Sí. Que fue un oprobio espantoso, ¿verdad? O sea que Occidente en realidad se quedó con el control del mundo, ¿verdad? Y realmente nos influyó a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la familia, ¿no? Todas esas ideas de que no hay nada peor que poner a un indio a repartir chicha, ¿verdad? Todas esas ideas racistas y autodespreciativas, ¿no? Nosotros, o sea, periférico era algo malo, ¿verdad? Todo eso se dio durante 500 años, ¿verdad? En un proceso, porque además es interesante decir que la Europa del siglo XV era una de las regiones más atrasadas del mundo, ¿no? Atrasada en ruinas con pestes, plagas, oscurantismo, ¿verdad? Pero que tenía una gran ambición y conquista, ambición de poder, ¿no? Y tenía fuertísimas ciudades-estado guiadas por las finanzas, ¿no? Y además tenía toda una estructura que era la Iglesia Católica, ¿no? Que no solamente tenía tierras, no solamente tenía riquezas materiales, sino que además controlaba por lo menos la mitad del circulante que había en aquella época. Y además ejército. Y además tenía ejércitos, ¿no? Sí. Entonces, con todos esos factores, ¿verdad? Era lógico que Europa Occidental se iba a lanzar a la conquista del mundo, ¿no? Y a lanzarse a la conquista del mundo de una manera muy agresiva, porque ellos, ¿cuál era el referente que ellos tenían? El Imperio Romano, ¿no? Que era un imperio también muy agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Eso es un hecho muy especial, o sea, porque el problema hoy en día, ¿no?, es que los globalistas, ¿no?, ellos dicen, después de mí, la debacle, ¿no? Como decía la nobleza francesa en la Revolución Francesa, después de mí, la debacle, ¿no? O sea, después de nosotros se va a acabar el mundo. Ellos dicen, cualquier cosa que hagan ustedes se va a parecer a lo que hicimos nosotros, pero va a ser peor. Esa es la verdad. Ese es el mensaje que da Francis Fukuyama. Todavía está vivo ese hombre, ¿no? ¿A quién le trabaja Francis Fukuyama? Aquel que dijo que el fin de la historia, ¿te acordás? En los años 90, ¿verdad? Sí. Decía, aquí ahora ya triunfó Occidente, se acabó la historia, ¿no? Y el mundo va a ser muy aburrido de ahora en adelante porque todos van a ser democracias liberales. Bueno, la historia misma se ha encargado de desmentirlo una y otra vez desde aquel entonces, ¿verdad? Pues, ¿qué está haciendo Francis Fukuyama hoy en día? De asesor del gobierno ucraniano, ¿verdad? De asesor del gobierno ucraniano, ¿no?, que supuestamente era un plan para reconstruir Ucrania. Es interesantísimo, porque él dice que es un gran defensor de las democracias liberales, pero está defendiendo un montón de nazis ahí en Ucrania, ¿verdad? Bueno, que él le vaya a explicar semejante incongruencia a la gente, ¿verdad? Pero lo cierto es que toda esta idea, ¿no?, globalista, ¿verdad?, viene de ese tipo de intereses, ¿no? Y son intereses que, como te decía, o sea, fueron monopolizados en el siglo XIX por Inglaterra, ¿no? Y después fueron monopolizados todavía más por los Estados Unidos, ¿no?, que prácticamente lo que hizo Estados Unidos fue aprovechar su guerra, ¿no?, su guerra civil del siglo XIX, ¿no?, para crear una violenta expansión de su mercado interno, ¿no? Y con esa violenta expansión de su mercado interno, un país enorme, con, ¿no?, enormes extensiones, ¿verdad?, volcó sus capitales excedentes
prestándole dinero a Europa, endeudándola, ¿no? Y haciéndola que se sumiera en 2 guerras mundiales, ¿no? Que la debilitaron enormemente, tanto a Inglaterra como a Francia como a Alemania, ¿verdad? Y que después les permitió a ellos, a partir de 1945, crear todo un orden de gobernanza global, ¿no? Que eso eran las Naciones Unidas. Un mecanismo que vos mismo lo estabas diciendo anteriormente, ¿verdad? Un mecanismo de gobernanza hecho a la medida de los Estados Unidos. Obviamente, ahí estaba la URSS, que era el convidado de piedra, porque ellos no pensaban que los bolcheviques iban a sobrevivir después de 1917, ¿verdad? Y tampoco pensaban, más bien ellos especulaban con que los bolcheviques, o sea, la Unión Soviética iba a ser destruida por Hitler, cosa que no sucedió, al contrario, ¿no? Más bien fue la Unión Soviética la que derrotó a Hitler, ¿no? Después con algo de ayuda de Occidente a última hora, ¿no? Pero lo cierto es que ese orden de gobernanza ese orden de gobernanza no lo decidió la Unión Soviética, ¿no? El orden de gobernanza de Bretton Woods, ¿no? Es algo que le llegó, ¿no? a la Unión Soviética, y la Unión Soviética tuvo que adaptarse a eso, ¿no? Incluso en un inicio los Estados Unidos querían tener a la Unión Soviética en el FMI para poder someterla desde el punto de vista financiero y económico, ¿no? Por suerte Stalin se dio cuenta de eso a tiempo y dio marcha atrás y dijo: nosotros no nos metemos en ese juego, ¿no? El mundo sería muy distinto hoy en día si lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero lo cierto es que, ¿qué pasa? O sea, este proyecto globalista, ¿no? Es un proyecto, en primer lugar, como ya lo he dicho varias veces, City de Londres y Wall Street. Es un proyecto estadounidense y británico. Pero principalmente económico. No, económico financiero. Ideológico también. Okay. Es interesante. El capitalismo, ¿no? Anglosajón, ¿verdad? Ha tenido históricamente una gran comprensión del concepto de hegemonía. No solamente hegemonía desde el punto de vista político-militar, y eso sabemos, pues Estados Unidos tiene casi 1000 bases militares alrededor del mundo, tiene, ¿no?, enormes transatlánticos y todo, ¿cómo se llama?, portaaviones y todo eso, ¿verdad? Tiene armas nucleares, ¿no? Gran Bretaña también, etcétera, etcétera, ¿verdad? No solamente eso, sino además la hegemonía como influencia cultural. Ya te dije yo que la colonización del mundo nos afectó a todos y cada uno de los habitantes de este planeta en todos sus rincones, ¿verdad? Pues resulta que, ¿qué es lo que pasa? O sea, tanto como invertían en armas, invertían en medios de influencia cultural, ¿no? Y la idea era no solamente apostar a un lado, sino jugar a 2 bandas. De ahí surge, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿verdad?, la francmasonería, que es un proyecto globalista de construir una élite burguesa a nivel mundial, ¿no? Y era interesante porque ellos, o sea, no hacían distingos supuestamente de ideologías políticas o religiosas, ¿verdad? Solo admitían hombres, eso sí, ¿no? Hacían muchas actividades públicas, pero todos sus ritos, sus cultos, sus actividades dentro de la logia eran privadas y estrictamente secretas, ¿no? Y fue así como ellos lograron expandir su influencia en todas las élites del mundo, ¿no?, de hace 300 años, ¿verdad? Claro, siempre hubo una tensión, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, porque cuando hablan de francmasonería y todo eso, la gente cree que eso era una cuestión unitaria, ¿no?, que todos pensaban igual, ¿verdad? La verdad es que siempre hubo una tensión entre el pluralismo y mantener la fidelidad a los intereses del Imperio Británico. Siempre hubo esa tensión. En algunos casos se rompió, por ejemplo, durante la revolución, mal llamada Revolución Americana, la Revolución Estadounidense, ¿verdad? Cuando se independizaron de Inglaterra, ¿verdad?, la mitad de las logias eran a favor de la independencia y la otra mitad eran a favor del Imperio Británico. Aquí en América Latina, muy pronto, ¿no?, la francmasonería fue colonizada, digamos, por grupos, sectores que querían, que le daban una interpretación revolucionaria, ¿no?,
como algo para subvertir al imperio. Caso, por ejemplo, los líderes de la independencia haitiana, ¿no? Caso, por ejemplo, Simón Bolívar, que se dice, no está claro si fue o no fue francmasón, pero sí se sabe que tuvo influencia, ¿no? Caso más moderno, por ejemplo, ¿cómo se llama José Martí y Sandino mismo. Sí. Manifiesto Luz y Verdad es un manual de teología francmasona, pero con una interpretación revolucionaria, porque los oprimidos de la tierra se van a levantar y van a acabar con todo el imperio. Esa es la verdad, esa es la interpretación de Sandino, ¿no? Lean el manifiesto Luz y Verdad, ¿verdad? Ahora, y obviamente eso, era siempre una tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la francmasonería no pinta nada, ¿no? En teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Como dice el filósofo ruso Alexander Dugin, ¿verdad? Como dice él, lo que pasa es que no hace falta la francmasonería porque ya hoy en día somos todos una logia francmasona, ¿no? La globalización occidental, ¿no?, ha llevado a tales niveles, ¿no?, que hoy en día, por ejemplo, todo este tema de las Naciones Unidas, ¿no?, tenemos un sistema de gobernanza, mal gobernanza diría yo, pero bueno, ¿no?, ahí está, ¿verdad? Uh-huh. Que de hecho está en crisis hoy en día porque ya cada vez menos gente le hace caso, ¿no? Tenemos una serie de instituciones, Organización Mundial de la Salud, ¿no? Tenemos, digamos, una serie de ideas sobre cómo se organiza la educación, ¿no? Tenemos una serie de ideas sobre, incluso hay una serie de cierto consenso en torno al valor de la democracia, ¿verdad? Pues todos esos factores están en crisis hoy en día. Todos esos factores están siendo cuestionados. Las elecciones en Francia son una expresión de eso. Ok, ¿no? Okay. Me voy a meter tal vez a una camisa de 11 varas, porque justamente, lo que se está dando, de alguna manera, por ejemplo, aquí en el continente americano, los cambios políticos en el continente a gobiernos menos neoliberales, ¿verdad?, tal vez más socialdemócrata, responden a esa necesidad, entre comillas, de la población de dejar aquellos viejos liderazgos, ¿verdad? Vemos el caso de Colombia actualmente, pero el status quo mundial, globalista, va a permitir un cambio en Colombia. Así es. ¿Verdad? Dejo para la pausa. Correcto. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Te decía yo el caso de Colombia. Colombia va ya a la segunda vuelta este domingo. En teoría, las probabilidades que Petro gane las elecciones son bastante altas. Sin embargo, hay un sentimiento de duda acerca de esta posibilidad, que el status quo colombiano, que Estados Unidos vaya a permitir, especialmente Estados Unidos, vaya a permitir un cambio de régimen de esa manera en Colombia. Es decir, un tipo que es identificado como de izquierdas, ¿verdad?, que en todo caso lo que podría lograr o lo que podría ocurrir, por lo menos a nivel internacional, es una mejor relación con Venezuela, por ejemplo. No va a dejar de haber bases militares en Colombia con Petro. Tal vez una reducción de los grupos paramilitares, una disminución de los asesinatos de líderes sociales, pero por ahí podría ser lo de Petro. Pero eso es bastante, mucho para los Estados Unidos, ese tipo de cambio. Entonces, ¿van a permitir un Petro en Colombia? Bueno, primero déjame, como hicimos anteriormente, partamos de lo más amplio, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos no tiene política hacia América Latina, ¿no?, excepto mantener la doctrina Monroe
¿no? Con sus sucesivos corolarios, sí, ¿verdad? Garrotear a todo el que levante la cabeza. Así es. Sí. O sea, ellos no tienen aquí ningún plan Marshall con que hay que venir. El plan Marshall de Europa no es lo que la mayoría de la gente se imagina, sino que fue un medio para supeditar al capital europeo a los capitales estadounidenses, ¿verdad? No sería distinto si hubiera un plan Marshall, un hipotético plan Marshall hacia América Latina, pero lo cierto es que los Estados Unidos hoy en día no están para invertir en producción, porque están dirigidos por las finanzas, ¿verdad? Y por una serie de grupos, por ejemplo, el grupo el complejo militar industrial, ¿verdad? Por ejemplo, la gran farmacia, por ejemplo, Silicon Valley, ¿verdad? Por ejemplo, los complejos estos ideológicos, ¿verdad? De Netflix y todas estas empresas de medios, ¿verdad? Entonces, estos grupos no están para convertirse en factores de crecimiento. Ellos solo están para mantener sus privilegios de 0.00001% de la humanidad, ¿no? A una costa de destruir la economía mundial, con tal de que sean ellos los que queden monopolizando las ruinas que queden de esa economía, ¿no? Así de crudo es esto, ¿me entendés? La propuesta de Estados Unidos para América es la misma propuesta que para el resto del mundo: la dictadura directa de las multinacionales estadounidenses sobre nuestros pueblos, ¿no? Todo obviamente con eufemismos, por ejemplo, de tipo sanitario, por ejemplo, de tipo identitario, ¿no? Ellos van a tratar de poner una serie, sean ellos los que pongan las reglas del juego de cómo tienen que ser las sociedades, y lo van a tratar de implementar de la manera más autoritaria posible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de Colombia, ¿no? Yo creo, en primer lugar, ¿no?, el uribismo es un problema para los Estados Unidos. Es un problema porque es muy mafioso. Acordate, a los Estados Unidos no les gusta Yamatei en Guatemala, no les gusta Bukele, ¿verdad?, en El Salvador, no les gustaba Jo en Honduras, ¿verdad?, tampoco les gusta Xiomara, pero se la tuvieron que calar porque la fuerza política, la mayoría política que tenía libre era incontestable, ¿no? Pero ellos en realidad, o sea, a ellos no les gustan élites que no puedan controlar, ¿no? El problema es que, claro, en América Latina todo el mundo quiere hacer negocios con China, con Rusia y con el que venga. Quiere ¿no? hacer negocios con el que produzca ganancias. Así es, sí, ¿no? Después, claro, vos podés tener gobiernos de orientación socialista que van a tratar de hacer un cambio en las relaciones de producción, ¿verdad? O vas a tener gobiernos de derecha que van a buscar cómo hacer más plata, ¿verdad? No necesariamente haciéndole caso a Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema para ellos? Mira, Uribe es muy corrupto, es muy criminal, ¿no?, es muy represivo, pero además de eso, ¿no?, provoca unas animadversiones brutales en la sociedad, que son todas estas manifestaciones que hemos visto, ¿no?, que es increíble porque se decía, bueno, ahora ya las FARC dejaron las armas, ¿no?, entonces se va a tranquilizar la cosa. No se tranquilizó, está peor, ¿verdad? El nivel de conflictividad social que existe hoy en día no existía cuando las FARC estaban en armas, porque las FARC eran esencialmente una guerrilla campesina con poca presencia en las ciudades y en sectores tipo universitarios y todo eso. Ahora y además con muy mala imagen, porque era la imagen del que ponía bombas, del que secuestraba. Es que crearon, lo que pasa es que en Colombia, en los Estados Unidos y después Uribe, crearon toda una parte sociopolítico, ¿no? Entonces, en el campo la realidad era una cosa, en la ciudad la realidad era otra. Sí, ¿verdad? Pero el asunto, mensajes, ¿no? Sí, el asunto es que el problema de hace 70 años persiste en Colombia. Exactamente, porque si vos querés cambiar Colombia tenés que hacer una reforma agraria. Ese es el gran no para Petro. Nadie le va a permitir hacer una reforma agraria, ¿me entendés? Entonces, yo creo que lo que van a tratar de hacer, creo que Petro debe ganar, ¿no? Espero que gane, ¿verdad? Pero dicho eso, que espero que gane, yo creo que le están tendiendo la cama para que no pueda hacer ninguna reforma de tipo sustancial, ¿no?, si no es con el pueblo en la calle e insurreccionado,
¿no? Eso es sencillamente. Pero también lo que pasa es que Colombia, una de las grandes cosas que necesita Colombia es una reforma agraria y necesita orientarse a la producción de alimentos y no de droga, ¿verdad? Y eso, yo creo que la oligarquía, los demás sectores de la oligarquía, ellos no quieren que les cuesten mucho las cosas y además que no van a renunciar a su monopolio sobre la tierra, ¿me entendés? Entonces va a ser complicado porque yo creo que Petro se va a ir enfrentando, ¿no?, a una situación similar a la de Boric, ¿no?, que lo dejaron a Boric ahí sin mayor libertad de acción, pero incluso, o sea, Boric ya estaba cooptado porque él ya había recibido plata de la Fundación Soros, ¿no?, precisamente para que Boric hiciera cosas, ¿no?, por ejemplo, que no fuera a tomar en serio el tema de los mapuches, porque el tema de los mapuches pone en cuestión, ¿no?, el modelo de construcción nacional de Chile, sencillamente, ¿no? Nosotros, aquí en Nicaragua, para tener paz, tuvimos que adoptar la autonomía de la costa atlántica, ¿no? Fíjate vos cómo en la diferencia entre un gobierno revolucionario y un gobierno que no es revolucionario. Nosotros en la mera guerra más dura fue que acordamos eso de la autonomía de la costa atlántica. Y esa hoy en día vos ves que es una de las claves para que este país haya salido adelante, ¿no? Y de hecho, pues el desarrollo que ha tenido la costa atlántica en los últimos años ha sido dramático verdaderamente. Bueno, una cosa similar tiene que hacer Chile, pero claro, si le van a dar poder a los mapuches sobre los territorios, ¿no?, del sur de Chile, se lo van a tener que quitar un montón de mineras, a un montón de empresas occidentales, a un montón de capitales de la oligarquía chilena, ¿verdad? Y eso va a ser un problema grave, ¿no? Bueno, pues Colombia tiene problemas similares, ¿no? Entonces, yo creo que van a tratar de trabajar a Petro por el lado demócrata, progresista, demócrata, ¿no? Claro que hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuántos años más van a durar los demócratas en el poder en Estados Unidos. Estas elecciones de medio término tienen toda la cara de que las van a perder. La van a perder, sí, ¿no? Y bueno, ya con Trump en el gobierno de Estados Unidos la cosa va a cambiar, ¿verdad? Pero ciertamente que yo creo que la garantía ahí en Colombia es tener al pueblo en la calle organizado y movilizado, ¿no? Después, por ejemplo, que vaya a haber un cambio con Venezuela, más o menos. Es que a mí lo que me parece es que con Petro lo que se van es a suavizar esas duras relaciones que hay en este momento con Venezuela. Puede ser, sí. Es decir, por lo menos ya bajar un poquito el tono. Hasta ahí, porque yo no creo que le vayan a permitir a Petro mucho más que eso. No, porque además hay actores ahí que hay grupos que están vinculados con el narcotráfico, con el paramilitarismo, desmontar toda esa estructura. Es que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? esa enorme estructura que está montada ahí y que tiene que ver de alguna manera con el aprovechamiento de ese globalismo, porque no es necesariamente parte del globalismo, pero sí es aprovechar, es decir, yo voy a apoyar esta línea, pero déjenme hacer a mí, ¿no? Sí, de alguna manera. De alguna manera también es lo mismo, pues que en Chile te decían Boric o te decían al otro que era un pinochetista a ultranza, ¿no? Sí. Entonces tenía que decir Boric, ¿me entendés? Y en Argentina te decían Macri, ¿no? O Alberto Fernández, ¿verdad? Y ya sabemos Macri lo que hizo, ¿verdad? Pero esa ha sido realmente, hay que tener cuidado cuando hablamos de ola de izquierda en América Latina y todo eso. La verdad es que aquí hay 3 países en América Latina que han resuelto el tema del poder. Y vos sabés cuáles son, ¿no? El eje del mal. Exactamente, Cuba, Venezuela y aquí en Nicaragua. Sí. Son los únicos 3 países donde se ha logrado resolver el problema del poder que, lo sentimos mucho, radica en las armas. ¿Quién tiene las armas, no? ¿Hacia dónde apuntan las armas? ¿Apuntan hacia el pueblo o apuntan hacia la defensa de la sociedad, ¿no? Hacia la defensa del país, ¿verdad? Y desgraciadamente eso solo existe en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En los demás países de América Latina, desgraciadamente las sociedades son rehenes de unas fuerzas
militares y policiales supeditadas a intereses económicos y políticos. Así es. Sí. Entonces, esto se da, ¿no? Pero se da todo en un marco de una crisis terminal de la hegemonía occidental. Ok, vamos a hacer pausa. Tiene que ver el globalismo, me parece a mí, más con pesos y centavos que con ideologías como tal. Es decir, esa es una buena pregunta. Si querés, lo vemos, regresamos de una pausa en esta edición Sumando Vigor. Vigores en Extra Plus con Jorge Capelán, estamos en esta edición. Todo esto del globalismo, vos me decías que hay por supuesto un interés ideológico de por medio, pero ¿qué tanto es ese interés ideológico versus pesos y centavos? Porque juegan mucho los pesos y centavos. Bueno, yo digo, lo más importante, más que los pesos y centavos, son los privilegios, ¿no? Los privilegios, o sea, el control de los recursos, el control de los mercados, ¿no? Y el tener la última palabra sobre cómo se van a hacer las cosas, ¿verdad? No existe, de acuerdo a la mentalidad de Occidente, una propuesta de ganar. Nunca la ha existido. Te digo que en los Estados Unidos hay una ley no escrita, pero sí que todo el mundo sabe que existe, es que los Estados Unidos no firman nada si ellos no son los que ganan la mayor tajada en cualquier tipo de acuerdo internacional, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante aclarar, ¿no?, desde el punto de vista de la agenda globalista, que los Estados Unidos no es que ellos promuevan una ideología, o sea, ellos promueven un tipo de discurso en la medida en que ese discurso les haga avanzar sus intereses. No es que hoy en día, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial y todo esto, ¿verdad?, no es que ellos estén comprometidos, ¿no?, con la lucha contra la discriminación, ¿no? No es que ellos estén comprometidos con la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Es sencillamente que ellos quieren destruir la capacidad de resistencia de las sociedades, ¿no? Ellos quieren destruir, ¿no?, las identidades de los pueblos del mundo, ¿no?, para poder imponer su agenda, que es totalmente inaceptable, ¿no?, que es una agenda dictatorial, como te decía, destruir la economía mundial para monopolizar las ruinas que queden de ella, ¿no? Y sobre todo también neutralizar, hacer algún cambio de régimen o algo así en Rusia y en China, ¿verdad?, para torcerles la mano, ¿verdad? Entonces, toda ideología, ¿no?, toda ideología dentro del marco globalista está supeditada a los intereses y privilegios de la élite globalista. ¿Me entiendes? Estas élites globalistas, ¿no?, como te explicaba anteriormente, son las élites financieras, sobre todo de Wall Street y de la City de Londres, el complejo militar industrial occidental, especialmente el británico y el estadounidense, ¿no? Son todos estos gigantes de la tecnología, Microsoft, ¿no?, Facebook, ¿verdad?, las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y toda lo que se llama la dictadura mediática occidental, desde la CNN hasta Walt Disney, ¿no?, hasta Netflix y todos estos gigantes, ¿verdad? Entonces, todos estos intereses son los que están detrás de esta agenda, ¿verdad?, que en los últimos 4 o 5 años ha significado el mayor trasvase de riqueza de los pobres hacia los ricos en toda la historia de la humanidad, ¿no? Te digo, hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes son los principales terratenientes de Estados Unidos? El principal terrateniente de tierra agrícola hoy en día en Estados Unidos se llama Bill Gates, ¿no? ¿Y qué hace Bill Gates comprando tierra agrícola? ¿Por qué está comprando tierra agrícola hoy en día, ¿no? Otro es Jeff Bezos, el de Amazon, ¿no? Otro es Ted Turner, el de la CNN, ¿verdad? Son las élites de las que estoy hablando, ¿me entiendes? ¿Qué hace, ¿no? ¿Qué hace? O sea, Bill Gates metido a rey de las vacunas, ¿no?, pero a su vez también con
enormes proyectos de inversiones con la Monsanto en el África. Entonces, eso te da una idea de cuáles son cómo ellos piensan repartirse el mundo, ¿no? Y cómo para eso te hacen, hoy en día, ¿no?, te hacen uso de una retórica antirracista que no es antirracista, porque no puede ser antirracismo, ¿no?, que vos hoy en día te metas a Netflix a ver una serie sobre la realeza británica del siglo XIX y todos sean negros. ¿Es acaso es un logro antirracista? No, señor, eso es lavarle la cara al imperialismo inglés, ¿no? Es lavarle la cara al carácter racista, ¿no?, de la corona inglesa, ¿verdad? Y es mentir descaradamente sobre la historia. Manipular la historia de manera descarada, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la transexualidad y todo eso, ¿verdad?, no tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales o de las mujeres, ¿no? Lo que tiene que ver es con imponer una agenda, ¿verdad?, que lo que busca es, digamos, destruir todo tipo de organización tradicional de la sociedad, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también es crear el último ser intercambiable. Porque lo que se está discutiendo hoy en día no es el problema de que si se va a tolerar la discriminación contra, yo qué sé, homosexuales o lesbianas, o no es eso lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es, ¿no?, que yo soy del sexo que a mí se me antoja, ¿no?, y que si yo tengo 10 años puedo ir a un médico y decirle: mire, señor, me puede firmar aquí, ¿verdad?, porque yo me siento mujer, ¿verdad? Y el médico, sin preguntarle a los padres ni a nadie, ¿verdad?, le dice: sí, hombre, porque eso en Europa eso es lo que están promoviendo, ¿me entendés? O sea, es contra eso contra lo que se quiere, contra lo que la gente reacciona, ¿me entendés? Es el problema de que vos tenés una industria de los medicamentos que está totalmente dominada por Occidente. O sea, por favor, el 80% de todo el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud viene de la gran farmacia occidental, británica y estadounidense, y también europea, ¿no? Y que son además grupos que están, o sea, ellos ganan plata porque la gente está enferma, no porque la gente esté sana, ¿no? Entonces, ciertamente que todo eso es lo que crea una enorme insatisfacción en amplísimos sectores de la sociedad, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. También esa insatisfacción es manipulada, ¿no?, y te la manipulan en la manera de que o estás con Trump o estás con Biden. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí en Nicaragua con lo que diga Trump o lo que diga Biden? Nosotros vivimos aquí, en este país. Desgraciadamente, a buena parte de la izquierda latinoamericana nos han metido esa locura en la cabeza de que nosotros tenemos que tomar posición, ¿no?, tomar partido, o sea, sudar todas las calenturas ideológicas del imperio. Ahora, bajo esta lógica, por supuesto, nos vamos a terminar cocinando en este planeta con el calentamiento global. Porque sí, claro, el calentamiento global, al final de cuentas, lo que estamos hablando aquí son de los intereses de la élite. Es que no hay tema que no manipulen, hay tema que no manipulen. O sea, el calentamiento global es real. A nosotros aquí en Nicaragua no hace falta que nos vengan a explicar nada, porque nosotros lo vivimos eso año con año, ¿verdad? Ahora, el problema es que para ellos el calentamiento global, ¿no?, es que Rusia no puede usar su petróleo. Los países del tercer mundo que tienen petróleo no pueden usarlo para desarrollarse, ¿no? Que eso es mentira, porque en el fondo ellos son dependientes de ese petróleo. La prueba está hoy en día que Europa se está muriendo de frío porque no tienen ni petróleo ni gas ruso, ¿no? Y en Estados Unidos la van a empezar a sufrir ahora, ¿no?, que ya la están sufriendo cuando están pagando por el precio, pero la van a empezar a sufrir ahora, ¿no? Entonces, o sea, en realidad cualquier tema que vos, por ejemplo, temas de economía, ¿no?, toda la nueva teoría, la teoría monetaria moderna, como le dicen, ¿verdad?, que la quieren vender como socialismo, pero en el fondo propuestas como la renta básica universal son: tomá $100 y arreglate como puedas, ¿no?,
¿verdad? Comiendo fideos todo el mes, ¿verdad? Y si no te gusta, pues igual vas a vivir en un lugar cercado con cercas eléctricas y todo eso, entonces anda a protestar, pues, ¿verdad? Esa es la verdad, ¿no? Todo tipo de cuestiones, por ejemplo, como ya mencionamos, todo el tema de los derechos de las minorías sexuales o de los derechos de las mujeres, ¿no? Si son derechos, obviamente que nosotros tenemos, los pueblos indígenas en América Latina tienen un montón de reivindicaciones, como mencioné la de los mapuches ahora, ¿no? Pero claro, ellos van siempre a tratar de mediatizar cualquier tipo de demanda de esos grupos, ¿verdad?, para que avancen una lógica globalista que en el fondo sea quitarle poder a la gente, quitarle poder a los pueblos, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos, la verdad que vamos a un periodo histórico en los próximos 10, 20 años, ¿no?, muy interesante, donde vamos a tener que repensar todo lo que nosotros creíamos que sabíamos. Vamos a tener que repensar la ciencia, vamos a tener que repensar la idea del progreso, ¿cómo se llama?, indetenible y eterno, ¿verdad? Vamos a tener que aprender a convivir con gente que no piensa como nosotros, ¿verdad? Respetar que hay otra gente que no piensa como nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues eso, yo soy optimista. ¿Sabes por qué soy optimista? Porque todos los grandes males del mundo hoy en día vienen de un modelo económico en el que los intereses financieros y especulativos son los que determinan todas las demás dinámicas sociales, ¿no? Si ese cáncer es extirpado, ¿no?, los pueblos van a encontrar maneras de poder vivir unos con otros. ¿Me entendés? Porque aquí el centro del poder hoy en día está en Occidente, ¿no? Y ese es el poder que no es capaz de controlar al mundo, no lo va a poder controlar. Esperemos, eso sí, que no se haga una gran guerra nuclear y ya eso sería el fin de la historia, verdaderamente, ¿no? Pero yo creo que si logramos una resolución, ¿no?, si logramos parar toda esta mentalidad guerrerista del imperio, ¿no?, vamos a encontrarnos por primera vez con una posibilidad para que la humanidad se desarrolle de manera honesta, sincera, ¿no? No como cuando se dio la Revolución Francesa y los primeros que salieron a reclamar que tenían derechos humanos eran los esclavos haitianos y fueron los primeros en ser invadidos e intervenidos por Europa, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la época que va a quedar atrás, en estos 10 años que estamos viviendo. Ok, para esto el mundo multipolar es urgente comentarlo, permitirlo, que es a lo que este mundo globalista o esta idea globalista se opone terminantemente. Por eso es que vemos el pleito con Rusia, el pleito con China, el pleito con la India misma, ¿no? Y seguramente en esa colada va a ir Brasil eventualmente, y por supuesto el eje del mal, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que dicen no, yo no hago caso a esto, yo soy autónomo, soy soberano. Ese tipo de cosas no caben dentro de este mundo globalista o dentro de este concepto globalista. Pero bueno, eso lo conversamos ya en otro programa. Sí, así es. Te agradezco mucho, Jorge, esta plática. Favor, gracias a vos. Sí. Como siempre, es un gran placer venir aquí porque la verdad es que sos un muy buen interlocutor. Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores.